Marcela, ¿qué diferencia hace tener la oportunidad de asistir a clases de lengua de herencia en comparación con las clases de lengua en español respecto de la inclusión de las familias con historia migratoria? ¿Te referís a qué valor, qué aporta a la migración el poder tener clases de lengua de herencia? Quisiera agregar primero antes, bueno, puedo seguir juntos, no hay problema. El poder traer una clase de lengua de herencia, o digamos, más yo diría lengua de herencia y tradiciones y costumbres y todo lo que viene, porque la lengua no es solamente el ABC. La lengua transmite palabras, por supuesto, pero transmite todo lo que esa palabra trae detrás. Hoy hicimos un par de bromas con las chicas sobre los refranes y lo que tiene el refrán detrás. Y tantos años que venimos diciendo refranes que no sabemos ni de dónde venían, cómo se llega a eso, ¿no? Entonces, el inmigrante tiene la posibilidad, la familia inmigrante tiene la posibilidad, que en el momento que la lengua, que quiere que sus hijos hablen como parte de la sociedad, porque también volvemos a repetir, y creo que Adriana lo está hablando todo el tiempo, no se trata de que el alemán sea considerado menos, se trata de integrar de integrar las dos lenguas, o si quieren ustedes, como dijo Claudio Gustavita, le gusta incluir. A mí me gusta la palabra construir, yo soy de construir. Cuando las cosas no me gustaron, no me gustan, puedo protestar un día, pero al día siguiente voy y hago algo. Cuando yo quería que hubiera lengua de herencia dentro del grupo que estábamos, me ofrecí para dar las primeras clases gratuitas. Y di muchas clases gratuitas en muchos lugares. Entonces, la construcción es lo que nos da la posibilidad y la participación, como dijo Claudia, pero la participación desde la cosa pequeña. Yo no tengo carácter, creo, y no sé, quizás sí, de ir a un parlamento y a presentarme, porque quizás no tengo la lengua para presentarme en el parlamento, pero desde mi casa, quedarme protestando tampoco. Entonces, ir a la escuela, hablar con un director, como hablamos con las chicas hoy, ofrecer en una asociación mi participación. Y eso hace que no solamente yo pueda continuar con mi cultura, sino que me sienta parte de esa sociedad y que de alguna forma no transformarme en transparente. Porque cuando el padre que migra, sea por la causa que sea, la familia que migra, se siente transparente, se siente que no tiene espacio donde va a vivir, no puede crear a sus hijos felices. Si uno no es feliz donde está, no puede transmitir cariño y felicidad a sus hijos, y eso se ve, se mama con la leche. Entonces, para mí lo importante es que la familia se sienta dentro de su ciudad donde va a vivir, darle lugar, cualquiera sea la lengua, albanés, turco, lo que sea, porque en la medida que diga, bueno, vine a vivir acá, por el motivo que vine y quiero aportar y quiero construir, entonces yo pienso que Alemania, Israel o lo que sea, gana. Ganamos todos. Y ganan sobre todo nuestros hijos. Entonces, que el padre pueda hablar y contar, ok, yo no sé hablar de Bialik. Yo te escuché decir la palabra Bait. Baita también es en hebreo. El hecho de que yo pueda contar mi cultura y transmitir mi historia hace que pueda, creo, participar mejor en la sociedad, trabajar de otra forma, construir, ser parte de esa sociedad. Y mi hijo, de alguna forma, también lo va a hacer. Pero escúchame un segundo. Voy a la clase de lengua de mi hija y le digo, me encantaría inscribir a mi hija en las clases de lengua de herencia, pero no tiene la nacionalidad correcta. Y me dice, bueno, no te preocupes, si la sexta clase llévate en español. Pero le digo, pero faltan 4 o 5 años para eso. Pero puedes seguir en la casa. No. El problema que tenemos en ese sentido, ¿sabes cuál es? Es que justamente la alfabetización toma lugar en esos años.
Entonces, si bien por un lado, cuando hablamos de alfabetizar en la lengua de herencia, hablamos en general, o sea, hay distintos enfoques, pero muchas veces se habla de que aparece después que se solidificó, digamos, la alfabetización en alemán. No podemos esperar 2 años más tarde para empezar con esa alfabetización, lo tenemos que empezar inmediatamente después. Estamos perdiendo tiempo en el que pueden leer en una etapa en la que el aprendizaje es muy vertiginoso. A medida que pasa más tiempo, es más difícil, o sea, hace más trabajoso, digamos, de alguna manera, empezar tanto con la lectoescritura como con el aprendizaje del idioma o el desarrollo del mismo. Entonces, los años entre la primera y la cuarta clase son años muy importantes. Además de eso, el tema del interés de los chicos, o sea, usemos la adrenalina de los chicos, usemos esas ganas que tienen de ir a ver una película, o que mamá contame el cuento, y mamá contame el cuento. Entonces, ¿por qué no usarlo? Y de repente tenemos chicos que entran a primer grado en el país de residencia, o sea, en alemán, por ejemplo, y ya saben leer algunas cosas en español. Entonces, no es obligatorio, no es que yo me voy a sentar la alfabetización, como dijo Claudia, acá tiene que aprender sí o sí. Si no tiene interés todavía quizás, ok, no tiene obligación, pero siempre tener esa puerta, esa ventanita abierta para que el momento que, ok, puede leer, quiere leer, reconoce las letras, puede diferenciar que esta letra en alemán se pronuncia así y esta misma letra quizás, este mismo grafema, se pronuncia de otra forma en español. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no darles eso? Y yo creo, perdón, una sola cosa más con respecto a la alfabetización. O sea, nosotros entendemos que la transmisión oral se hace en casa, pero para aprender a escribir una lengua necesitamos una formación específica para poder enseñarlo. No es la tarea de los padres. Por eso mandamos a nuestros hijos a las escuelas, porque como seres humanos aprendemos a hablar pero no leer y escribir a menos que tengamos a alguien que nos enseñe una técnica determinada, establecida, y para la cual fuimos instruidos. Entonces, no podemos esperar de cualquier padre que pueda alfabetizar a su hijo. Sí. O sea... Sí. Y tiene una cuestión muy importante que es la cuestión de la identidad. Porque nuestros niños y niñas tienen varias identidades. Y vienen con una mala, una cofa, ¿no? De una nacionalidad alemana que vive, o nacionalidad brasileña, no sé, o de otra nacionalidad. En esa fase de primera, cuarta serie, é uma fase em que se fixa a identidade da criança. Na puberdade, isto é um problema. Es un problema. É um problema, né? Porque mi niño diz, mamá, os alemães me veem com brasileiro e brasileiros me veem com alemão. Então, não sei o que sou. Né? Esse é um problema de identidade que nossos niños e niñas vivenciam aqui. Então, a língua de herência é muito importante nesta fase para as crianças. Y compartir con pares, en la misma situación. Sí, con pares. Saber que uno no está solo. No está solo, sí. Exactamente. No soy el único bicho raro que habla español o que sí, habla. Exactamente. Es una, y la participación de las madres y de los padres nesse proceso, naturalmente, es muy importante. Pero concordo con você, para escribir es necesario una maestra, profesora. Yo pienso que la lengua es importante para definir lo que es cultura, identidad, ¿no? Sí. Ayuda a fortalecer, pero no necesariamente la lengua de herencia o la lengua de español como lengua extranjera va a cambiar ese factor, ¿no? Es que hay muchos otros factores a nivel de motivación, a nivel familiar, Sí. etcétera, que juegan allí un papel importante, que sí, obviamente, aporta, ¿no? El poder hablar y utilizar esa lengua y tenerlo en un contexto puede significar una gran ayuda. Ahora, yo quiero diferenciar entre una cosa que es lengua de herencia y lo que es la lengua de curricular, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Y aquí se maneja así, o sea, la lengua de herencia en todos los contextos que han nombrado son una electiva, porque eso es voluntario. Eso es voluntario, eso está allí, eso depende del padre, si decide, si lo toma o no lo toma. Y del alumno, si quiere aprovecharlo o no lo quiere aprovechar. ¿Sí? Pero otra cosa es la parte curricular. El currículo de GESEN es un currículo muy amplio,
que va hasta el bachillerato. En este estado se puede hacer el bachillerato con énfasis en español y los contenidos que se utilizan para el bachillerato final son contenidos muy amplios y que integran toda la parte hispanohablante, ¿no? Por ejemplo, en el primer semestre, los alumnos actualmente están tratando Colombia con literatura de García Márquez, aspectos relevantes de la política, la historia de Colombia, que también incluye en este capítulo lo que es la temática conquista o encuentro de culturas, ¿no? Es un tema muy importante donde al estudiantado se le prepara, ¿no? Porque son contenidos hechos a nivel de propedéutica, preparando al estudiante para la universidad. Y esto no tiene que ver aquí si el estudiante tiene unas bases de lengua de herencia o lengua que ha aprendido en el bachillerato, porque son competencias, ¿no? Trabajamos con competencias, es un currículo muy amplio, muy emancipador. En el capítulo 2, que es el segundo semestre, se trabaja ya en España, que es la relación con la Unión Europea, porque pues hay que ver la parte política, ¿no? Y ese es el país aquí dentro de la Unión Europea, que tiene con Alemania también vínculos históricos, también ha tenido dictaduras, y eso se trata aquí, esas dictaduras, y también se leen novelas específicas. Y en el tercer semestre ya es un recorrido entre Latinoamérica y Europa y España. También vienen novelas, o sea que es un currículum muy integrador. Por el otro lado, hay que hablar aquí también, no solamente de la parte política del país aquí, sino también de los países de origen, porque no han nombrado que de todas estas lenguas que han mencionado hoy, hay acuerdos, y algunos profesores sí son pagos por el Estado de Hessen, porque no hay otra opción, no se le puede dar la responsabilidad a otro país, porque no hay una representación. Por ejemplo, el árabe, ¿qué país puede tomarse la representación? Mi pregunta no es y en español está claro que es el gobierno español quien manda a sus funcionarios. Es un acuerdo que tienen bilateral. Entonces, por esa razón, es profesorado que pertenece al consulado y pago por el gobierno español. Entonces, por eso aquí cabe la pregunta. También las iniciativas que están tomando han integrado a estos países también que puedan entrar en esta discusión, porque es una cuestión amplia, no solamente de todos hacia uno, sino de todos con todos. Hay que mirar ese aspecto también, ¿no? Hay que mirar muchas perspectivas, porque no nos podemos enfocar en una sola perspectiva, que obviamente tiene allí sus pros, pero también tiene aspectos que revisar, ¿sí? Y también hay otros modelos que son mixtos, ¿no? Como el caso del italiano, me parece, entre otras lenguas. Entonces, estos aspectos también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y vuelvo para finalizar. Una lengua de herencia es para mí una cuestión más situativa, familiar, de contexto, ayuda mucho a la parte identitaria de los niños a mantener sus raíces con la cultura de origen de sus padres, que debe fortalecerlo en esta cultura alemana, porque está inmerso aquí, el niño ha nacido aquí, también tiene esas otras raíces. Y obviamente yo pienso, y lo noto, este Estado apuesta mucho por el multilingüismo, lo hace de distintas formas. Hay sitios donde hay que revisar, es obvio, lógico, pero yo pienso que dentro de estos procesos hay que mirar no solamente una perspectiva, y hay que alejarnos de esa perspectiva de que aquí se discrimina, aquí no hay discriminación, sino que hay cuestiones jurídicas, y esas cuestiones jurídicas hay que tenerlas en cuenta también. Entonces, o sea, todo el mundo queremos, pero es que no podemos abarcar 27 países de una sola vez y hacernos las hipótesis, ¿y qué pasaría si esto? Pero es que yo hablo así, ¿por qué me enseñó esto así? Esas preguntas, esas cuestiones pueden venir después.
¿no? Mi pregunta al respecto es ¿por qué sí puede pasar con el árabe y no puede pasar con el español? Porque la pregunta, o sea, yo lo que entendí por lo que acabas de decir, ¿no? O sea, ¿quién se va a hacer responsable de enseñar el árabe? Supongo que tiene que ver esa pregunta con quién va a tomar la responsabilidad económica, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Aquí hay aspectos educativos y formadores. Y formadores a partir Estamos hablando, sí. Una cosa es comparar con en el caso del español aquí directamente, tenemos un país de la Unión Europea con una constitución muy parecida a la constitución alemana y sobre todo la responsabilidad del gobierno, aquí está del ministerio, es garantizar una educación democrática de valores para una sociedad nuestra, de valores de una sociedad, de un Estado de Derecho. Y eso es fundamental, por eso no se puede delegar la responsabilidad curricular simplemente así, solamente enseña, vengan y enseñen. Hay que mirar, en caso así general de algunas lenguas, aquí está fácil, la cuestión es fácil porque está italiano, que es el país que habla italiano, Italia. Nos queda referencia que es un país, ¿sí? Español, pues tenemos España aquí, ¿sí? Polaco, tenemos a Polonia aquí. Pero en los países árabes tenemos un conglomerado que es Sí, lo entiendo. muchos países. Entonces, eso es que hay que tenerlo en cuenta. No le podemos decir a un país, o sea, usted es el responsable para esto aquí, porque en realidad es un conglomerado, en este contexto jurídico, político e histórico. ¿No? Desde esa perspectiva yo lo veo así. No puedo responder a otras cosas allí porque ya te digo, yo les digo, yo soy, mi función es la parte metódica, la parte didáctica, de servir de ese puente entre todas las personas del Estado que tengan que ver con la parte de educación y es lo que está cumpliendo el Estado hasta el momento, por eso yo estoy aquí ahora. Un segundito. Perdón, después yo sigo, pero Sí, quiero yo quiero hablar de dos cosas. Yo soy lingüista también, siempre he estudiado lenguas y soy traductora y fui profesora. Creo que la cuestión de la identidad con lengua de herencia sí es importante, sí, ha dicho que es importante, pero la lengua de herencia tiene un papel fundamental en la identidad. Y no miro lengua de herencia como una cuestión situacional, es una cuestión de identidad para las niñas o los niños y para el padre y madre, porque es a cultura de madre o de padre. Entonces, lingüísticamente falando, es lo que forma también la personalidad de la crianza. Obvio, eso está claro, está allí que lo forma. Pero no influye, o sea, es una cuestión personal. Es tu decisión si tú quieres hablarles a tus niños en portugués. Es tu decisión también si tú le quieres darle al niño la escritura. Es tu decisión si en tu casa es mi tú decisión. haces rituales, manejas rituales y le estás dando a tus hijos esa parte Porque tuya. yo no puedo simplemente, como brasileña, por ejemplo, jogar mi cultura fuera. Yo voy a tener esa cultura en cuando estoy con mi crianza, involuntariamente. Pero eso es importante allí, no estamos hablando lo mismo. Simplemente tú decides si le das ese legado cultural a tu hijo. Si lo recibe, él es el ganador. ¿Por qué? Porque él se está enriqueciendo culturalmente, él está conociendo más del mundo. No solamente el mundo, porque una lengua es un mundo. Está viendo el mundo, las una forma de cosas, pensar, una perspectiva desde el punto de de vida. vista alemán, está observando que eso se llama Stuhl, y otra cosa que digan, por ejemplo, en castellano, silla, o que algunas cosas las diga hacia allá o hacia acá, o que mire que, por ejemplo, aquí se come un aguacate con sal y limón, a diferencia en Brasil que con miel de abejas, ¿no? Sí. Esas cosas lo enriquecen a él también para comparar, para ampliar y para su propio crecimiento volitivo. Ahí no tenemos discusiones. Sí, y otro punto es que ha dicho a decisiones jurídicas, pero esas decisiones jurídicas son diferentes para un Estado y para otro. Yo eso no entiendo. Y otra cuestión es que ha dicho
vivemos en un Estado de Derecho y tenemos la Constitución. Y la Constitución ha dicho todos somos iguales, todos. Esta Constitución es acima de cualquier acuerdo político, está acima de cualquier decisión jurídica. Y esa Constitución que tem que ser cumprida. E se há uma lei, não importa se há uma questão histórica ou se há um acordo político, jurídico, é o que é mais importante. Por eso es jurídico, porque tú has nombrado la Constitución. Não me interrompa, por favor, não me interrompa. Não havia te interrompido, por favor. Essa era uma questão. Então, se as crianças não são crianças de europeus, não importa. Vivemos na Alemanha, todos temos direitos iguais. Se são europeus, eles não são europeus. Então, isso não importa. Se há um acordo com o Estado espanhol para Hessen, mas não para outros dos estados, não importa. O que importa no momento é a Constituição. E esta é a minha petição, porque pode haver acordos, são diferentes para um país ou para outro, se tem pessoas de vários países da América Latina, pero todos. E não devemos esquecer, como madre, como padre, que todos temos direitos iguais. Quando moramos aqui, somos iguais. Se temos nacionalidade alemã, ou brasileira, ou espanhola, ou europeia, não importa. Somos iguais. Pero no olvide la parte federal, ¿no? Tú estás hablando de la Constitución alemana, eso está muy bien, está claro, pero tienes que respetar también aquí las cuestiones de los estados federales, ¿no? Cada estado tiene su propia también una constitución. A ver, es que y toda, sí, y cuando yo digo jurídico, se entiende en la parte lingüística que hay acuerdos, que hay leyes, que eso hay que aplicarlo, porque obviamente una cosa son las cosas que nosotros tenemos como ideales, que están allí escritas, y otra cosa su Pero está la ley, está en la ley. Bueno, afortunadamente Sí, las leyes se pueden modificar, ¿no? O sea, si llega un momento en la actualidad en donde esta ley más nos restringe, que nos ayuda, entonces, bueno, tal vez gracias a nuestra propia intervención, entonces puede haber un mejoramiento de la situación. Marcela, tengo una pregunta, entonces... Me voy a sumar a lo que dijiste, pero por el otro lado, como latinoamericana. A mí me duele, de los años que vengo trabajando, más de 20, y trabajé 23 para el Instituto Cervantes, o sea que conozco la Consejería de Educación muy bien y conozco el Instituto Cervantes. Como los latinoamericanos, siendo tantos, no pudimos de alguna forma unirnos, me incluyo, Brasil también, para que tengamos más presencia, porque sinceramente hubo momentos que hasta le tuve un poco de envidia al Instituto Cervantes, porque se abrió su propio instituto y vende la lengua, y la lengua es un poder económico, y lo sabemos, es un valor económico aquí en España. De hecho, hablaron hoy de Nebrija y de la gramática. Bello le criticaba la gramática a Nebrija, porque Nebrija era de Granada y no sabía hablar bien, decía. Entonces, ellos supieron, los españoles supieron ganar y conservar con esos acuerdos desde aquella época hasta ahora las escuelas SALSE. A mí me consta en forma personal, de más de 20 años de inmigrante, que las veces que he golpeado, y no solo la Embajada de Argentina, golpeado la puerta, mandado cartas y demás, no hemos tenido muchas veces el apoyo, y no se habla de apoyo económico, se habla de apoyo moral, de difusión. Entonces, si de repente la embajada o el consulado considera que su función es fomentar el país, dar a conocer el país, vender los productos que tiene el país, la lengua también es un producto y también es una venta. Y Costa Rica no es solo reservas naturales, sino que tiene mucho detrás, y Panamá también, y Cuba, y el país que sea. Entonces, los latinoamericanos no solamente tendríamos que hacer fuerza desde nosotros como padres, y también con nuestras propias embajadas. Acá está presente hay Chile, Colombia, ¿ok? Entonces, de alguna forma ayudar. Y entonces sí, poder decir, señores de ALCE, ustedes no tienen el poder de toda la lengua. Los exámenes no tienen el monopolio de lo que viene de España. Pero en la medida que yo, como latinoamericana, no consigo tener la representación de mi país, entonces es muy difícil. A mí me tocó preparar muchos profesores alemanes para llegar a un B2 de español,
para que puedan dar clases en la escuela. Y sabemos, estamos seguros que ante un puesto libre de una escuela determinada, no importa cuál, si se presenta un alemán con B2 de español y se presenta un hispanohablante nativo, lo más factible es que el trabajo se lo dé al alemán. Entonces, no pasa solamente con alce o españoles, sino falta por defender una nacionalidad. Y cada país defiende su nacionalidad. Entonces, ¿dónde están nuestras embajadas que no nos ayudan a veces? Entonces, me autocritico. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No tengo la solución, ojalá la tuviera. Pero que muda a cada lección. Cada lección es otro. Entonces tenemos que unirnos en las asociaciones también. Concretamente en el caso del portugués lo tienen de otra manera, ¿no? Realmente Portugal es el que facilita aquí su personal, sus funcionarios, pero el país, aquí hay una cuestión también, pues llamémoslo así, política, geográfica, ¿no? El portugués de Brasil es el más hablado del mundo, porque Portugal es un país pequeño, entonces claro, no tienen la población grande escolar y por eso los brasileños son beneficiados, ellos lo aceptan, pero es un acuerdo, como tú lo están comprando, de representaciones de esas partes. Por eso, esas perspectivas, yo no estoy aquí haciendo crítica de cosas, porque ya les he dicho, yo no soy político ni es mi puesto y con todo respeto, yo estoy acá. Yo estoy aquí simplemente porque soy asesor didáctico y pedagógico y eso es lo que estoy hablando. Bueno, y porque mis nos apoyamos Mi pregunta, o lo que me pregunto con todo lo que escucho y demás, es decir, si existe la opción dual, en la que, por ejemplo, Italia, el consulado da clases, pero el Estado de Gießen también brinda clases de italiano. ¿Por qué no existe esa posibilidad dual también para los hispanos? ¿Por qué no existe una posibilidad donde el consulado español siga manteniendo las clases para los españoles y todo el resto no lo... O sea, de la misma forma que ya lo existe para otros? Esa es mi sugerencia cuando hablé con algunas diputadas y diputados que colocase esa cuestión. Bueno, como optativo quizás como optativo, no como obligatorio. Un poco antes de finalizar allí, por ejemplo, el consulado argentino ha sido también un gran trabajo aquí cultural, ¿no? El año pasado hizo el concurso de Mafalda, nosotros nos vinculamos con ellos asesorando también la parte del proyecto. Es maravillosa la iniciativa que tienen desde allí, con el consulado chileno, repartición de libros de Gabriela Mistral, por ejemplo, que allí entramos nosotros en la revisión de los libros, de los textos, ¿no? Porque todo lo que se haga y se reparta, hay que revisarlo, porque el Estado tiene una responsabilidad enorme con los padres. No, la labor de ustedes es muy compleja. O sea, no tiene ahí estamos puntos en en lo que es. trabajo y con todo el que venga, o sea, por eso yo, para finalizar mi intervención, me encanta que haya muchas iniciativas acá, que los padres estén activos, porque realmente el trabajo educativo y formador es un trabajo en equipo. Y les deseo todo el éxito en este proceso.